funcional de diálisis hemorrágica o alteraciones hemorrágicas. Generalmente van a aparecer pacientes que tienen alguna enfermedad crónica base, ¿no? Como los cirróticos o en pacientes con enfermedades autoinmunes o con alguna otra deficiencia. Son más frecuentes que las enfermedades congénitas y pueden afectar a más de un tipo de población. ¿Dónde dijimos que se producían los factores de coagulación? Entonces, un cirrótico tiene todo el derecho de hacer un trastorno de coagulación. Entonces, se va a deber esto a tres mecanismos que me van a dar este trastorno. Uno va a ser trastornos en la síntesis de factores de coagulación. Dijimos que el paciente cirrótico, el hígado está bañado y no va a producir factores de coagulación. A un consumo de factores en algunas enfermedades autoinmunes y también en algunos inhibidores de los factores de coagulación como anticoagulantes circulantes. Tenemos el anticoagulante lúpico que se presenta tanto en el lupus eritematoso sistémico como en la síndrome antifosfolípico. Entonces vamos a ver uno de los trastornos que va a ser del metabolismo de la vitamina K. Primero, la vitamina K la podemos obtener, la vitamina K1 a través de la dieta, que el requerimiento es de 1 microgramo, así nada, por aquí. La K2, que se va a presentar por la síntesis de bacterias intestinales. Es por eso que a los bebitos, a los recién nacidos, profilácticamente que se les coloca vitamina K, porque ellos tienen sus intestinos inmaduritos. Entonces no le van a producir esto, por eso profilácticamente se les coloca. Si no se les coloca, pueden hacer las hemorragias cerebrales. Entonces, ¿qué va a pasar si hay un déficit en el aporte de vitamina K? Puede ser causado por una dieta insuficiente, que es demasiado rara, porque, como les he dicho, el requerimiento de la vitamina K es muy pequeño. Pero se pueden ver en cuadros psiquiátricos, en los pacientes que tienen trastornos de la alimentación, como la bulimia, la anorexia, el alcoholismo, porque los pacientes alcohólicos casi no comen, tienen mayor cantidad de desnutrición, en pacientes ancianos con alimentación deficiente, en enfermos tratados con nutrición parenteral duradera también, no les colocan vitamina K. También lo podemos ver en los pacientes, como les dije, la enfermedad hemorrágica del recién nacido, que aparece durante la primera semana de vida, si es que no se le colocó la vitamina K profiláctica, porque la vitamina K en la leche materna es muy baja concentración, como es que el bebé también tiene una inmadurez intestinal. Por eso es que profilácticamente se le pone la vitamina K. Y si es que apareciera en el primer día, puede ser porque la mamá haya tenido ingesta de anticonvulsivantes durante el embarazo, porque también inhiben el metabolismo del cuerpo. Entonces, otra causa de trastornos del metabolismo de la vitamina K sería por alteración en la absorción de la vitamina K. Más que todo se produce cuando hay una reducción de sales biliares y en los síndromes de mala absorción intestinal. Estos síndromes de mala absorción, la verdad es que no se van a absorber nada, ni vitamina K, ni hierro, ni muchas vitaminas, pero casi nunca se las detecta. Las detectamos casi por descarte. No se ve por ejemplo, no se ve por ejemplo, es un síndrome de mala absorción. Estas alteraciones en la absorción de la vitamina K son más frecuentes en la cirrosis biliar primaria y en la fibrosis quística, que son enfermedades congénitas. Por eso se dice que siempre van acompañados de otra enfermedad. En cuadros de malabsorción intestinal, en enfermedad celíaca, por ejemplo, en ingesta prolongada de antibióticos y de altas dosis de vitamina A y D. También esto me provoca la deficiencia de vitamina K. Esto ha venido en exámenes tanto para hacer lo que antes nosotros llamábamos el ENAM, para lo que es el CERU, y también para lo que es el recetado médico. Te ponía un caso clínico y te decía que el paciente consumió dosis altas de vitamina A y D. ¿Qué te ha causado? Entonces, causa una deficiencia de vitamina K y un trastorno de coagulación. Y la ingesta de antagonistas de vitamina K, que serían los humaquínicos, ¿no? Como la warfarin y los raticidas, que también tienen antagonistas.
En adultos son poco sintomáticos, solo se ven los síntomas en casos severos que pueden aparecer equinosis, hematomas focales, musculares, hemorragias en mucosas, siendo más frecuente a nivel gastrointestinal. El tratamiento obviamente va a ser la administración del medicamento, sea por vía oral o intravenosa. Acá no tenemos vitamina K, solo tenemos la intravenosa, pero en el ministerio solo tenemos la intravenosa. Y a veces no podemos colocarles porque nuestros pacientes están con alteración de la coagulación, entonces provoca su hematoma. Recién nacidos la dosis es de 0.5 mg por kilo. Esto normalmente lo colocan las enfermeras que hacen atención primaria de recién nacidas. No se pueden olvidar de ponerle su vitamina K. Se colocan en la pierna. En adultos se coloca la dosis de 10 miligramos durante 3 días. Según la causa se va a elegir la vía de administración más adecuada. Si los tiempos de coagulación están alargados, no le voy a colocar intravenosa. Entonces busco una vitamina K que sea endovenosa. La que tenemos acá, que frecuentemente colocamos es el CONAC. En caso de ingesta de raticidas que tienen antihistamínicos, la dosis de administrar debe ser mucho mayor y debemos estar utilizando el TP hasta lograr su normalización. Esto normal, frecuentemente lo vemos en los pacientes. Se agarra su raticida y se le gusta. En caso de sangrado severo, se debe valorar, si tengo un sangrado severo y no para, tengo que valorar y colocarle el plasma fresco con su terapia. Acá dice 10 mililitros por kilo, nosotros usualmente utilizamos 15 mililitros por kilo de peso. Y, o mejor, también un poquito de protromil, ¿no? Entonces tenemos otras causas que ya habíamos hablado, que era por el consumo de factores de coagulación, ¿no? Que este consumo va a ser secundario a una activación de la coagulación que va a conducir al depósito intravascular de fibrina y a una depresión del sistema hemostático. No va a haber una depresión de los factores de coagulación. Esto lo vamos a ver en qué? Temible coagulación intravascular diseminada o CID. Acá hay una activación intravascular generalizada que va de la coagulación que va a estar asociada a diversas causas, puede ser sepsis, traumatismo, infecciones, que me va a resultar a la formación de fibrina y en la oclusión trombótica de los vasos de mediano y pequeño diámetro. Lo que va a llevar, va a haber oclusión de los pequeños vasos, va a llevar a una falla. Entonces, yo no sé qué hacer en un CID. Si colocar plasma, porque los factores de coagulación se han consumido y el paciente está sangrando, o colocar anticoagulación o dar anticoagulación, porque se me están formando trombos. Es muy difícil. Lo que va a caracterizar es, lo que van a ver es que el paciente, los vasos periféricos, las llamitas de los vasos de los dedos de las manos superficiales, van a generar necrosis en una postura trombótica. Entonces, por eso digo, no se sabe qué hacer. Si anticoagular o colocar plasma. En realidad, la mayoría de pacientes tenían coagulación intravascular diseminada en los últimos años. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que lleguen a esa fase. Hacen falla multiorgánica, se va a borrar, ya después de su opinión. Entonces, lo que tratamos es si en el momento presentó sangrados, si en el momento presentó trombosis, ponerle a la coagulación, a pesar de que tenga el riesgo, no puede ser una semana. Entonces, es actuar en el momento que se presenta lo que se vaya a presentar. No puede presentarse primero sangrado o puede presentarse primero.
frecuentes son los gram positivos, como el estafilococo aureus, el estafilococo pneumonial, el Cryptococcus, y él dice que en casos determinados se visto que también es algo. Traumatismos severos y cirugías extensas, sobre todo los que utilizan los neurocirujanos, o los grandes quemados por síndrome de aplastamiento, porque hay mayor alteración en los tejidos y hay mayor escenario tisular. Entonces, los factores de población se van a consumir. El cáncer, el metastásico y la leucemia progresiva aguda. A pesar de que esta leucemia es la que más se cura, más sangre, más hemorragias produce, por lo tanto, va a haber mayor consumo de factores de población. Complicaciones obstétricas, el síndrome de Gell. Y el síndrome de Gell, que más rápido le lleva un CID y por el cual las especialistas. Otros tenemos hemangiomas gigantes, también los aneurismas grandes. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que va a haber un consumo de los factores de coagulación que me van a alargar los tiempos de coagulación. El fibrinógeno, los niveles plasmáticos comúnmente están descendidos, se pueden encontrar elevada al inicio porque va a haber se va a comportar como un retrante de fase 1. Es así como en el caso de las anemias ferropénicas, donde encontramos la ferritina elevada, sobre todo en las anemias por enfermedad crónica, porque la ferritina también es un retrante de fase 1. Es muy parecido a esto. Y el aumento del dímero D como consecuencia de la generación de fibrina, el descenso de la antitrombina, la proteína C y la proteína S por consumo. Entonces, este descenso, esto de acá que me va a provocar, como tengo un dímero D elevado, me hace sospechar de una trombosis. Entonces, esto me va a generar que se ponga un coágulo, el descenso de la proteína C. Entonces, dentro de los trastornos complejos de los fases vamos a entender lo que es la hepatopatía crónica. Y ya hablamos que también me va a causar un trastorno de coagulación, ¿no? En esta también, estos trastornos complejos de la hemostasia me van a incluir los inhibidores de los factores de coagulación, sobre todo con el factor 8, ¿no? Que se van a presentar en enfermedades autoinmunes, en cáncer y también en fármacos como con el uso prolongado de fármacos como las penicilinas y las sulfamidas. Entonces, dentro de la hepatopatía crónica, vamos a ver que va a haber un defecto en la síntesis de los factores de coagulación, que van a ser 2, 5, 7, 9, 10 y 3. También en la proteína C y la proteína S. Y también va a haber una va a haber, también puede estar relacionada con una deficiencia de vitamina K en determinadas situaciones que también me va a inhibir la formación de estos mismos factores, que son los factores de la vitamina K dependiente. Va a generar un estado hiperfibrinolítico, ¿no? En la cual va a haber una reducción o síntesis del alfa-2 angiotensina. Va a haber una trombocitopenia por destrucción y secuestro esclérico. ¿Por qué va a haber secuestro esclérico? ¿Por qué crece el vaso en una cirrosis hepática? ¿Ah? No hay una hipertensión portal. Hipertensión portal que va a causar el crecimiento cerebral y va a causar el crecimiento del vaso. Entonces hay una trombocitopenia donde se destruyen las células sanguíneas, los vasos, tanto de hemoglobina como de. Ahora, también va a haber una alteración en la trombopoietina. ¿Por qué la trombopoietina? ¿Dónde se produce la trombopoietina? Así como la eritropoietina se produce en el riñón, la trombopoietina se produce en el hígado. Si hay una cirrosis hepática, voy a tener trombopoietina y no voy a formar. Y bueno, otros factores que no van a estar relacionados a la enfermedad va a ser una insuficiencia renal, malnutrición y que reciban alguna medicación. Y el último tema, anticoagulación, sería
fosfolipídicos es el síndrome antifosfolipídico. Yo no voy a hablar acá porque esto lo van a ver en red. Eso lo voy a ver en la parte de la alteración de la conversión al síndrome antifosfolipídico. Que se aprendan los antígenos y todo lo demás, no viene completa red. La parte mía es la parte en la cual provoca trombosis. Que vamos a ver que sí o sí va a ser más frecuente en aquellas mujeres que buscan ser mamás que no pueden embarazarse y que tienen abortos. Eso es lo importante que debes saber en ya, el síndrome antifosfolipídico, el SAF, es una afección autoinmune que se va a caracterizar por el desarrollo de trombosis recurrentes, que pueden ser tanto venosas como arteriales. Las arteriales más que todo en pequeños vasos. Lo que me va a dar más que todo son complicaciones obstétricas. Se les explique abortos, pérdidas fetales recurrentes por fenómenos trombóticos o infartos extensos que van a ser a nivel placentario o alteraciones funcionales a nivel del tromboblasto. ¿Esto por qué? Por la acción de los anticuerpos anti. ¿Qué alteraciones hematológicas se me van a presentar? Trombocitopenia o anemia hemolítica. Esto asociado a los anticuerpos antifosfolipídicos. Van a crear una reacción, van a originar. Ahora, si yo tengo una trombocitopenia y una anemia hemolítica juntos, ¿de qué síndrome estoy hablando? Síndrome de Evans. ¿Cuál es tu nombre? Muy bien. Apellidos. Sosa. Chicas del grupo que han notado, les he explicado todo eso. Tienen opción para subir sus notas. Entonces, hablamos del síndrome de cuando hay asociación de una trombocitopenia con anemia hemolítica. Normalmente este síndrome de Evans se presenta en síndromes antifosfolipídicos me presentan estas dos patologías. Los anticuerpos antifosfolipídicos, mejor conocidos como anticuerpos cardiolipina, coagulante lúpico y anticuerpos alimentados en proteínas, son los que voy a pedir para poder hacer mi diagnóstico del SAF, del síndrome antifosfolipídico. Este puede ser primario o puede asociarse a una enfermedad autoinmune. El SAF generalmente se asocia al lupus. Entonces, cuando yo encuentro un paciente con sospecha de SAF o que tenga el diagnóstico de SAF, también tengo que estudiar para ver si tiene. Las manifestaciones clínicas, como les dije, a nivel venoso van a presentar las trombosis, ¿no? Trombosis en diferentes partes o niveles del cuerpo. Si yo tengo un paciente joven o una paciente joven que me hace un ACV o una trombosis venosa pura y le descarto que tenga antecedentes de cáncer, antecedentes familiares y demás, tengo que sospechar en un síndrome antifosfolipídico. ¿Qué más me puede causar? También me puede producir trombosis arteriales. A nivel obstétrico ya hablamos de los abortos, ¿no? Puede producir también enfermedades coronarias precoces, valvulopatías. A nivel pulmonar se puede manifestar como embolismo pulmonar. A nivel renal como microangiopatías trombóticas. A nivel hematológico, como ya les expliqué, puede dar una trombocitopenia de moderada a severa. La trombocitopenia se presenta frecuentemente en pacientes con un 50 a 10%. Esta yo la he visto más es raro en varones. Tuve un paciente en plena pandemia que hizo una trombocitopenia y al final el diagnóstico fue un síndrome antifosfolipídico. Solo por la trombocitopenia y que manifestaba que había tenido ACVs anteriores, pero que no le había dejado secuela, pero que pudimos diagnosticar el síndrome. Y también puede presentarse como anemia hemolítica. Entonces, y puede tener afectación multiorgánica cuando se presenta el SAF catastrófico, que es muy raro, pero se desarrolla solo en días o semanas. El diagnóstico, como les dije, va a ser a través de criterios clínicos y criterios de laboratorio, ¿no? En el embarazo, si hubo 3 o más abortos, que no hayan pasado de las 10 semanas de gestación, que hayan sido
sido espontáneos, consecutivos, no justificados, que no había alteraciones cromosómicas, entonces me puede dar una sospecha de esta. Un parto prematuro también de la semana 34, el embarazo que haya tenido antecedentes de preeclampsia o insuficiencia placental, también es otro criterio, y que haya tenido trombosis venosas o arteriales de pequeños vasos no explicadas por la situación, que no haya tenido trombofilia u otra alteración de la coagulación. Los criterios del laboratorio, vamos a ver los anticuerpos anticardiolipina, IgG y IgM, que van a estar positivos, pueden ser moderados o altos, y el anticoagulante lúpico positivo y los anticuerpos anti-beta 2, fosfolipídico. Eso ya lo van a ver más tarde. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento? Primero tenemos que reducir los factores de riesgo vascular para que se eviten formar las trombosis, ¿no? Evitar la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, el uso de anticonceptivos que tengan estrógenos, obesidad y la inmovilización, ¿no? Si el paciente requiere estar inmovilizado, tenemos que darle profilaxis con isoprene. En pacientes asintomáticos pero que tengan historia de trombosis, les doy aspirina, 100 miligramos por día. Y si también tuvieran anticuerpos antibióticos persistentes, ¿no? Ahora, con historia de trombosis, si es menor de un año, le doy anticoagulación con marina, como la warfarina. Entonces, más adelante cuando veamos el tratamiento de anticoagulación, vamos a ver en quiénes voy a dar heparínicos y en quiénes voy a dar heparinas de bajo peso molecular y en quiénes voy a dar los anticoagulantes selectivos, ¿no? O dirigidos. En caso de profilaxis para pérdidas gestantes, si la paciente tiene el deseo de fertilidad, le damos aspirina y dosis profilácticas también de enoxaparina, ¿no? Que le damos durante todo el embarazo hasta el momento del parto. Y después del parto le introducimos los anticoagulantes. En caso de que haya un fracaso terapéutico, tratamos el lupus con hidroxicloroquina, que no le hace daño al bebé, no produce malformaciones, no produce alteraciones, y también añadimos dosis bajas de prednisona hasta que se forme el embarazo hasta las semanas 14. Si es que, entonces, ya dentro del tratamiento de las trombosis venosas, como el tratamiento de la trombocitopenia o anemia hemolítica, voy a dar corticoides. Primera línea para tratamiento de trombocitopenia primaria o trombocitopenia, en el caso de tener alguna enfermedad autoinmune, en anemias hemolíticas, es el corticoide. Después debería ser la inmunoglobulina, pero no la dan en el ministerio, solo la dan para el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué nos queda? El corticoide. Vamos a ver. A veces les dan un caso clínico. Van a decir que tenía plaquetas bajas, menos de 10.000, ¿cuál es el diagnóstico y tratamiento? Acuérdense, el tratamiento primera línea para PTI y para anemia hemolítica, corticoides. No les van a pedir dosis. Ahora, si les piden dosis, tanto para la anemia hemolítica como para la trombocitopenia, es 1 miligramo por kilo de prednisona. Porque también se puede tratar con su equivalente de DEXA y en caso de la trombosis, se puede las arteriales, se anticoagula con heparina, ¿no? Y después le damos, al principio le damos heparina y después le damos warfarina. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué tenemos que dar enoxaparina concomitante con la warfarina anticoagulación? Porque no hay necrosis. ¿Y por qué se produciría la necrosis? Porque está subiendo la proteína C y eso disminuye. ¿Está subiendo o está disminuyendo? Disminuye. ¿Con apellido? Lea. ¿Perdón? Lea. Entonces, por eso se le da la enoxaparina hasta conseguir la estimulación del ISR. ¿Quieren otro break o continuamos?
enfermedad multifactorial, diversos factores para que se produzca esta trombosis, que va a ser originada tanto por la interacción de factores ambientales y genéticos, que pueden provocar el desarrollo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. La trombosis venosa profunda puede producirse en cualquier localización, pero la más frecuente es en miembros inferiores. Otros territorios menos frecuentes son los de vena porta, suprahepática, mesentérica superior, los venosos cerebrales, renales, etc. Cuando se me presenta una trombosis en territorios menos frecuentes, ¿en qué sospecharía más? Cuando se me produce una trombosis en lugares menos frecuentes. En trombofilias. ¿Ya? Cuando tengo trombosis, tromboembolismo, trombosis en lugares menos frecuentes, es sospecho más de una trombofilia, es decir, deficiencia de vitamina C, S, antitrombina 3 e incluso en trombofilias secundarias como lo que hemos hablado, fosfolipídica. O también puedo sospechar en hemoplasia. En algunas, por ejemplo, en las trombosis de vena porta, frecuentemente se presenta en los policistemas leves. Pero eso ya tendría que ver mi hemograma. Si mi hemograma está normal, sospecho de trombosis. En la trombosis arterial, más que todo, las fisiopatologías por una enfermedad cardiovascular, ¿ya? Siendo la causa más frecuente de mortalidad. Engloba tanto eventos coronarios agudos como infartos agudos del miocardio, accidentes cerebrovasculares y la enfermedad arterial periférica. Su principal origen es la aterotrombosis. Muy poco frecuente en la gente. ¿Cuál va a ser la manifestación clínica de ambos? Primero va a haber aumento de volumen en el miembro afectado y dolor, sobre todo en las trombosis. En las trombosis arteriales va a haber pérdida de la coloración, se va a poner pálido, no va a haber perfusión y también va a haber las extremidades va a poner fría y no voy a sentir los pulsos necesarios. Más que todo eso es en la arterial. En la trombosis venosa hay aumento de volumen, de dolor y hay un signo específico que me puede ayudar a ver si es una trombosis en miembros inferiores. ¿Cuál es? Signo de Hoffman. ¿Cuál es el signo de Hoffman? Tienes que apretar la pantorrilla, el músculo del sóleo y si hay dolor, pues puede ser que haya Hay una retracción que produce el paciente. Ajá. ¿Cuál es tu apellido? Fernández. Es el 45. Mejor así no me lo digo. Fernández está ahí. No es firmado. Sí, firmé, de verde. Martes firman en otros días. No tenía ni clase. Ya, entonces, es muy importante saber las manifestaciones clínicas en cuanto a las trombosis. Primero la anamnesis, ¿no? Ver y reconocer cuáles son los riesgos que el paciente pueda desarrollar trombosis, indagar si el paciente tuvo antecedentes de trombosis familiares y otras patologías existentes, más que todo las trombo, interrogar sobre fármacos procoagulantes o suplementos no farmacológicos que puedan aumentar el riesgo de trombosis. En la exploración física nos va a ayudar a descartar dónde está ubicada la trombosis, ¿no? Hay pacientes que, si bien tienen trombosis en vena porta, les provoca cirrosis. A veces no descubren cuál fue la causa de la trombosis, porque muchos piensan que la causa de la trombosis fue la misma cirrosis hepática. ¿Qué produjo la trombosis en vena porta? Entonces, ¿quién fue primero? ¿Trombosis o fue primero la cirrosis? Entonces, en esa disyuntiva, hasta que averiguan, descubren que tenía trombofilia y el caso que yo tuve, que hizo un paciente de trombosis en vena porta, fue porque tuvo una policitemia vera. Su primera manifestación fue un infarto miocárdico, pero los cardiólogos pusieron solo en su diagnóstico policitemia, supuestamente secundaria porque venía de cuidado. Tenía otra alteración en la comunicación, otra trastornos en el hemograma, las cardinas estaban altas y los depósitos estaban altos. No lo tomaron en cuenta ni la policitemia.
con la trombosis en vena porta, pero tenía cirrosis. Uno de los internistas que lo vio notó que había polilobulia, que había linfocitosis y había trombocitosis. Hicimos el estudio de médula, el estudio molecular de diagnosis y el estudio con la. Si se hubiera hecho sus exámenes en el momento que presentó el infarto, probablemente no hubiera hecho la trombosis en vena porta, no hubiera hecho la cirrosis. Ya no continuó. Ahora tiene que estar en la reunión frecuentes y también vamos a para por si tiene para que vuelva a formar. Entonces es muy importante ver dónde es la manifestación clínica, la anamnesis del paciente para descubrir cuál es la causa de la situación. Ver la analítica que nos dije en el hemograma, ver si hay un descenso o de plaquetas o aumentos, en este caso de las que utilizamos en los operativos. Si hay aumentos de reactantes en la fase aguda, es importante solicitar pruebas de coagulación y función renal. El dímero D aumentado, solo lo uso si tengo muy baja sospecha de trombosis, porque no es que el dímero D me va a decir que hay, pero si está disminuido, ya me descarta de ella. Pero si está aumentado, todavía no más. Y según las pruebas de imagen, puedo tomar un ecodoppler que me va a decir en realidad cuánto es la luz que me queda del vaso, en dónde está ubicado, o un angiotem o una resonancia magnética. El angiotem más que todo lo usamos para el resonancia pulmonares. Entonces, ¿por qué se me va, o por qué podría realizar una trombosis venosa profunda, una trombosis venosa? Aquí tenemos nuestra famosa conocida llegada del líquido, en la cual voy a tener al principio el daño endotelial, que va a producir un estado de hipercoagulabilidad y también por la éstasis que va a formar el trombo. En la lesión endotelial tenemos tanto el trauma, las quimioterapias, la vasculitis, las enfermedades autoinmunes. En la éstasis, más que todo en los pacientes con edad avanzada, los pacientes que están inmóviles o que tengan secuelas o que estén postrados, la obesidad también de éstasis, y por último la hipercoagulabilidad, que va a estar más en los pacientes que tienen cáncer. Cuando tenemos una trombosis venosa, escaneamos al paciente de pies y cabeza para ver si no hay alguna neoplasia oculta. En embarazos, en terapias hormonales, en sepsis, etc. Acá les traigo los factores de riesgo, más rápido. En el riesgo elevado va a ser los politraumatismos, las fracturas de las extremidades, las prótesis con la venta cadera o rodilla, infartos en el barrio. Y en las intermedios, las genéticas, riesgo leve de edad avanzada, diabetes, hipertensión, obesidad, inmunidad, las varices también son una causa de ¿no? Entonces, cuando vemos pacientes jóvenes, lo que más tratamos de buscar son las trombofilas, en las cuales va a haber mutación en la proteína, factor 5 de Leiden, que son los que pedimos, y los ejes funcionales de proteína C, S y acetopinasa. Además también en las trombofilias entendidas como el síndrome del estrés químico, también en la poliuria parasitaria nocturna o enfermedades inmunoproliferativas, vamos a ver que la activación de la coagulación con formación de la angiolina va a jugar un papel muy importante en la trombosis venosa profunda. Con lo cual, aquí, en estas causas, estas patologías, van a estar más que todo indicados los anticuerpos. El diagnóstico van a ser a través de la escala de Wells, el de trombosis venosa profunda. Usted tiene lo que se va a evaluar, el cambio, que a veces tiene alta probabilidad o baja probabilidad para hacer la enfermedad, y la escala de Ginebra. Usted también me va a decir si hay una probabilidad baja, intermedia o alta. De repente en el examen, ¿cómo qué escalas podrían evaluar trombosis? Entonces, tenemos la escala de Wells. Entonces, ante una sospecha de trombosis, entonces voy a valorar mis escalas. Tengo una probabilidad baja o
esté poco probable, voy a tomar la medida del dímero D. ¿Cierto? Si el dímero D sale negativo, no doy tratamiento. Pero si el dímero D sale positivo, todavía tengo sospecha de una cosa. Entonces, el dímero D tiene alta sensibilidad, ponga desviación. Si, por el contrario, dicen mis escalas, tengo probabilidad clínica alta de T, pido mi angiotens para ver si hay una sospecha de TEPS o un ecodoppler, que hay una sospecha de trombosis que no se llama. Si no hay trombosis, no doy tratamiento, y si hay trombosis, doy tratamiento. Entonces, primero, para dar el tratamiento tenemos que ver que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, ¿no? Debemos de ver si el TEP o el ACD o la GPC es reciente, podemos realizar una trombosis sistémica. Si existe contraindicación para una trombolisis, podemos realizar una trombolectomía que guía la contracción también del coágulo. Y tras el tratamiento de la reducción del nódulo de la y a los que el paciente se refiere solo a la trombolectomía. En cuanto a la trombosis arterial, vamos a ver que el mayor de los riesgos es el vascular, el arterial, el escleral, también puede haber alguna mutación periodontal no medida en la trombosis venosa. Y a nivel fisiopatológico, aquí en la trombosis arterial va a jugar un papel muy importante en las plaquetas. Por eso, las trombosis arteriales, cuando hay un ACV o algún infarto, damos también entonces, el tratamiento va a ser primero la revascularización por la trombosis, ¿no? A través de los epidolitos. Acá tratamos el arterial, pero es demasiado. Y solo lo podemos usar en las primeras 2 a 3 horas de bebé. Si pasa de ese tiempo, más me va a producir es una hemorragia. Ya no me va a ayudar a la realización de la también se puede dar algunos anticoagulantes orales, pero lo que más usamos en las trombosis es los antiagregantes los combinamos con los anticoagulantes y esto me va a dar me va a beneficiar mucho a la ahora sí vamos con el tratamiento antiplaquetario. Como hablamos, la agregación plaquetaria se va a producir en la segunda fase o en la fase primaria. La que va a producir la agregación plaquetaria a través del sano 2, el ADP y la glicoproteína. Entonces, ¿qué fármacos vamos a usar para la agregación plaquetaria? Vamos a usar fármacos que vayan con sano 2, el ADP, contra la glicoproteína 2B3. Vamos a hablar mejor con este gráfico. Entonces, en la agregación plaquetaria, al momento de que hay un daño endotelial, ¿qué se va a producir? Vamos a tener se va a activar la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa me va a liberar el tromboxano A2. Este tromboxano A2 va a hacer que la fosfolipasa C me libere la glicoproteína 2B3A y me produzca agregación plaquetaria con otras plaquetas que también me van a liberar la glicoproteína 2B3A. Por otro lado, también a través de este receptor P2Y, el ADP también va a estimular el AMP cíclico y va a hacer que la fosfolipasa C me libere también la glicoproteína 2B. Entonces, ¿qué medicamentos quiero que haya una agregación plaquetaria? Debería buscar que actúe contra el tromboxano A2, el ADP y contra la glicoproteína 2B, para que evite que haya una agregación plaquetaria. Entonces, al tromboxano A2, la muy conocida, ácido acetilsalicílico o aspirina, pero esta tiene que ser en dosis bajas.
Los inhibidores del G2Y, que es un receptor que va junto con el ADP, ¿cuál va a ser? Usamos más el clopidogrel y también podemos usar inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que es el axizimab, el que más se usa. Y aquí tenemos acá. Entonces, esto me va a producir una antiagregación de metal. Acá tenemos el receptor de tromina porque a través de este receptor es donde se me va a desencadenar la cascada de. Entonces, ¿qué antiagregantes vamos a tener? Aspirina, clopidogrel, que van a actuar a nivel de la aspirina, ¿sí dijimos? Si actúa a nivel de tromboxano A2, podré dar este medicamento a un paciente asmático. Se acuerdan del siglo, ¿no? De los tromboxano A2, leucotrieno. ¿Qué produciría más? Leucotrieno. Y el leucotrieno me van a estimular las crisis asmáticas. Entonces, debemos tener mucho cuidado de dar aspirina en pacientes asmáticos. También tenemos el clopidogrel, que va a actuar a nivel del ADP y que lo damos en terapias combinadas cuando hay casos seguros de mercado, que no realizamos más los antiagregantes. Tenemos los antiagregantes que utilizamos al momento de que hay un infarto, todo para tiene su actividad es más potente, más estable, a comparación de la aspirina y el clopidogrel, son inhibidores irreversibles. Es por eso que cuando tenemos un paciente que va a ser entrado a sala de operaciones, se está tomando